Muy buenas noches a las estudiantes, a la población, a los docentes, a toda la comunidad universitaria que está presente en la Cátedra Libre. Feliz de estar participando con este tema, la violencia de género en tiempos de cuarentena. Feliz porque este es un espacio de discusión libre y de construcción de activismo, no solamente de incentivar la investigación teórica, sino de llevar a la práctica aquello que proponemos y fundamentalmente de organizar. Para referirme a la violencia de género en tiempos de pandemia, necesariamente quiero hacer alusión que se trata de un hecho de violencia de género. Y la violencia de género está en los marcos de relaciones de género que no son otra cosa que relaciones de poder. Relaciones que tienen que ver con dominación y con este término género que implica una construcción simbólica, cultural, que reglamenta y condiciona la actividad de las personas, la vida misma, las relaciones sociales. Ese condicionamiento de lo que va a ser lo femenino y de lo que va a ser lo masculino. No por eso, desde niños, las mujeres están vestidas de rosado, la mujer va a aprender a tejer, a coser, a bordar, a cocinar, pero el hombre no, el hombre se va a vestir de celeste, no puede usar el color rosado, por ejemplo, y se va acondicionando la vida de las personas y se va realizando una construcción histórica de perjuicios, de subjetividades, de ideas y de visiones que van a ir variando en cada momento histórico. Por lo tanto, las formas de violencia también tienen una variación, pero hay una característica común. Esta característica común es la existencia de sociedades con estructuras netamente patriarcales, que se manifiestan como formas de organización en la vida política. Ahí tenemos desde el Estado el ejercicio de poder, el ejercicio del gobierno, el tema religioso, el tema social, por supuesto, que hacen no solamente a una visión que va a ir a normalizar una situación de subordinación de la mujer respecto al varón, sino también una situación y una relación de dominación del varón, de todo lo masculino hacia lo femenino. Si bien hemos conocido en la historia la primera división social del trabajo, con la división basada en los sexos, esto no equivale a que se haga un constructo de lo que se considera femenino y de lo que se considera masculino. Incluso muchos y muchas teóricas cuestionan aquello de que es varón o es mujer, que alguna vez lo podemos tocar también en la cátedra. Esta función de roles que se ha ido construyendo en la sociedad va creando mitos que tienen que ver como, por ejemplo, aquello de que es propio de la mujer y que como una connotación retributiva es culpa de ella porque le ha sido infiel, es culpa de ella porque se salió con sus amigas, o es culpa de ella porque no realizó las tareas domésticas, y por lo tanto se justifica esas formas de violencia que pueden ser psicológicas, físicas y también sexuales, o tener los tres componentes del varón. Es que con una visión, como dice Rita Segato, con una visión de la función reproductiva de la mujer, se va condicionando ciertas acciones de esta. Pero en el fondo se trata de una causa y de una lucha estructural. Como dice Raquel Gutiérrez,
la lucha de la violencia contra la mujer es una lucha contra el capital, contra estas formas del sistema mundo que nos llevan a normalizar esas relaciones. Entonces, estas características obviamente que no van a variar en tiempos de pandemia y de cuarentena. Evidentemente, la historia de la humanidad ha conocido pandemias, ha conocido momentos de crisis, esa transición del feudalismo al capitalismo con la peste negra, por ejemplo, pero ahora estamos en tiempos de la modernidad y de la crisis civilizatoria que hemos analizado, hemos visto en la Cátedra Libre, donde nos está planteando una deconstrucción de estas visiones patriarcales, de estas formas de dominación propias, de visiones y actitudes machistas que he mencionado. Pero ¿qué pasa con la cuarentena en sí, con el encierro de las personas? Vámonos a una relación de micropoder, varón-mujer en la familia, cuando además puede existir ya familias totalmente disfuncionales. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que el estrés propio del encierro, una situación de ansiedad, las preocupaciones de orden económico, las preocupaciones por la estabilidad laboral, las preocupaciones porque tanto la mujer como el varón no pueden llevar el pan a la casa, no pueden llevar el dinero necesario. Estamos pensando en una Bolivia y en una América Latina con un sistema económico fundamentalmente terciario, que no se activa en estos momentos, que no se activa en estos tiempos. Entonces son condiciones que van a ir a agravar esa situación de malestar que puede haber en una familia, en diversas formas de familia. Entonces, las formas de violencia van a tener inclusive mayor crueldad. Y ahí están los datos que nos da, los datos oficiales que nos da la Fiscalía General del Estado y nos dice, en la violencia doméstica, vemos que se han incrementado los casos y que llegan alrededor entre el 21 de marzo y el 4 de mayo, el 5 de mayo, que llegan a 526 casos. Imagínense, estamos pensando casi en 25 denuncias por día. Pero ¿qué pasa de aquellos casos que no se denuncian? De aquellos casos en que la mujer sigue conviviendo con el agresor y no solo es víctima esa mujer, sino también los hijos. O aquellos casos de violencia sexual en que la víctima, o puede ser a veces víctimas varones, conviven con los agresores sexuales que son miembros de la propia familia. Hay casos que nos hacía mención la responsable de la Fiscalía General, inclusive de padres con la complicidad silenciosa de las madres. Entonces son casos que no se están denunciando muchas veces y las formas de crueldad y los daños psicológicos van a ser mayores. Efectivamente, no hay una investigación concreta sobre estos temas. Es importante que ingresemos a la investigación desde todos los planos, desde el plano psicológico, desde el plano del derecho, sociológico, etcétera. Pero además de este incremento de casos de violencia, los datos oficiales nos dan que en estos tiempos, a partir de enero, se cuentan con 41 casos de feminicidio. Es decir, con ese hecho de violencia extrema, porque un feminicidio, que es el quitar la vida a la mujer, tiene siempre como antecedentes, o en la mayoría de los casos, hechos de violencia psicológica, física, sexual o integral,
de los 3 anteriores a esos hechos de feminicidio. Entonces, esto nos lleva a pensar que se han ido produciendo esos casos de extrema violencia y que muchos también van a quedar a lo mejor en la impunidad. Cuando me refiero a la impunidad, estoy pensando en que si antes de esta situación de cuarentena hay muchas falencias en la justicia, hay muchas barreras en lo judicial, no se da la prioridad en lo económico, no se cuenta a veces ni con guantes en el Instituto de Medicina Forense o con otras necesidades efectivas para los investigadores, mucho peor es en tiempos de pandemia, en que inclusive todas las personas no pueden estar trabajando o tienen el temor de la enfermedad y del contagio, que se constituye, y seguramente lo vamos a ver después cuando se supere este proceso, que va a ser un largo proceso, vamos a poder ver que muchos casos no han podido ser investigados, han sido abandonados por las víctimas, por los familiares de las víctimas, y que seguramente nuevamente se está recurriendo a resarcimiento, entre comillas, de tipo económico, que obviamente no resarce la vida. Entonces, está planteada la reflexión, no solo para la investigación, sino para una propuesta de fomentar encuentros de toda naturaleza entre mujeres primero, en seguir creando lazos de amor, lazos de complementariedad, de solidaridad entre mujeres, de una conciencia de que no es el varón el enemigo. El verdadero enemigo es el sistema mundo, este sistema capitalista depredador de la naturaleza, de cosificar esa naturaleza como cosifica a la mujer, se la objetiviza a la mujer y somos las propias mujeres muchas veces que ingresamos en esa objetivización y que la consideramos normal. Entonces, es una propuesta de encuentros, de reflexiones constantes, de concientizaciones por los medios masivos. Es muy poco lo que hace el Estado a través de la obligatoriedad hacia los medios de difusión. Debemos desde nuestro espacio ayudar a través de todas formas de redes sociales para hacer una reflexión de toma de conciencia y de la necesidad de educarnos en estas desestructuraciones de visiones y mitos patriarcales que nos vienen haciendo tanto daño en la sociedad. También dentro de la educación formal, en las escuelas, en los planes, en los programas, no se termina de incluir estos aspectos necesarios en la cotidianidad, la educación desde nuestros niños, desde la primera infancia, hacerles ver que no es malo jugar con muñecas para un varón o no es malo para una mujer jugar con los varones y jugar con otro tipo de intereses que las creemos propias de los varones, ni vestirse de celeste o vestirse de rosado. Esa es una reflexión fundamentalmente para que se actúe desde la educación formal y desde la educación no formal fundamentalmente, así como una reflexión a los órganos de justicia, al órgano judicial, para implementar una transformación verdadera, una transformación de cuestionamiento a estas formas de organización, no solamente societal patriarcal, sino patriarcal judicial como institución, y que se venzan esas barreras institucionales y se promueva lo que la normativa internacional muy amplia en esta materia llama la debida diligencia.
Es importante la sororidad entre mujeres, el crear esos lazos que nos van a llevar a amor y felicidad dentro de la sociedad. El comprender que la felicidad no está solamente en lo material, sino en la reciprocidad, en el amor, en la entrega constante, en la sinceridad y en la comprensión entre todos. No se puede hacer ver a la mujer como que ella es la culpable, sino culpables somos todos. Culpable es esta situación estructural por la que debemos trabajar y cambiar fundamentalmente en la educación. Muchas gracias.